Bueno, muchas gracias. Horacio Krell, el creador, fundador de Ilven, además un tipo lúcido, muy inteligente, un amigo en Argentina Productiva. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa en esta situación de pandemia y imagino que tendrás mucho para hablar de todo lo que significa, ¿no? Tu concepción del mundo de la remotidad y cómo podemos aprovecharlo, ¿no? Con tu sistema, ¿no? Sí, te Gracias, agradezco Horacio. mucho a vos que me des la oportunidad de volver a comunicar lo que hacemos nosotros, que es justamente trabajar con la inteligencia humana, con el cerebro, dado que la mayoría de las personas no lo sabe usar, o por lo menos lo usa de forma intuitiva, dado que en la escuela no se enseña a usar el cerebro, lo cual es inconcebible porque en general hasta a un soldado se le enseña a manejar el arma y nosotros a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, los llevamos a la vida, a la lucha por la sobrevivencia, sin enseñarles a usar su principal herramienta, que es el cerebro. Tal cual, Horacio. Tal cual. ¿Por qué no me contás un poco cuál es la situación hoy de Ilven y cómo cómo hoy estás imaginando este nuevo futuro, ¿no? De pandemia o más que nada de la post-pandemia, ¿no? Yo creo que el rol nuestro es clave porque la educación es la industria pesada de una nación, porque es la que fabrica ciudadanos. Y lamentablemente, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, los estamos fabricando mal. Tal es así que, llegado un momento como este, nos encontramos desarmados para enfrentar el futuro. Entonces, hay una gran oportunidad que tenemos en este instante de enseñarles a las personas que están tomando conciencia de algo que nosotros ya advertimos hace mucho tiempo, que es que el ser humano trabaja solamente al 10% de su capacidad potencial. Entonces, hemos empezado un programa de realización de test colectivos. Vos viste la importancia que están tomando los test en todo el mundo y los países que anduvieron mejor en la lucha contra la pandemia fueron los que utilizaron los test. Lo mismo pasa en educación, o sea que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces nosotros estamos haciendo mucho hincapié en que las personas hagan un test de rendimiento intelectual para que puedan ver a qué distancia se encuentran del famoso 10%. Es decir, si estoy más abajo, estoy más arriba o estoy igual. Muchas personas se conforman y dicen, estoy bien porque estoy como todo el mundo. Pero si todo el mundo anda mal, no es bueno ser normal. Yo prefiero ser anormal y utilizar el 100% de nuestro cerebro. Y eso es justamente lo que intentamos hacer con nuestros tests. Medir el rendimiento, pero no para que las personas se depriman, sino para que se comparen con los modelos de excelencia. Esta Horacio, tecnología de comparación, cuando ustedes avanzan sobre esta evaluación, que en general, en qué con qué te encontrás? ¿Te sorprende? ¿La gente está por debajo de lo que cree? sí, no me sorprende lo que encontramos, porque es lo que buscamos, ¿no? Ya sabemos, como los que van a hacer test a determinadas zonas, como los albergues, los geriátricos, ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Podemos cerrar los ojos y no querer ver la realidad. En cambio, nosotros ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar y también sabemos que a la gente no le gusta encontrarse con la realidad, prefiere negarla. Entonces, cuando se encuentran y finalmente toman conciencia y les vendemos la idea de que tienen que hacer un test, ahí reaccionan, porque nosotros tenemos una ponderación de las personas según cómo leen. La lectura es el mejor predictor del rendimiento intelectual de una persona. Cuanto peor lee, peor le va a ir. Por eso Borges decía que somos lo que somos por lo que leemos y no por lo que escribimos. Entonces, una buena capacidad de lectura es un gran predictor. De hecho, es el primer test gratuito que tomamos. En realidad, tomar este test tiene un costo, pero nosotros intentamos minimizarlo, porque tampoco hay mucha gente interesada en hacerlo. No es como el test del coronavirus, que está todo el mundo desesperado, lo querría hacer para saber cómo está acá. No, la gente prefiere negar la realidad y prefiere no darse cuenta que está trabajando él y toda su familia, sus hijos, todos están trabajando al 10% de su capacidad. Por eso muchas veces intentamos hacer el curso colectivo familiar, entrar dentro del hogar
para que se instale la creatividad dentro del cerebro de cada miembro del grupo. Horacio, ¿esto se mide en un ratio de qué? ¿De 1 a 10, de 1 a 100? Sí, intentamos finalmente, porque medimos varias cosas, ¿no? Pero intentamos finalmente comparar de 0 a 100%, que la gente lo va a tener más claro que hablar del IQ. Porque cuando habla del IQ, nadie sabe contra qué se compara. En cambio, de 0 a 100% tenemos una matemática concreta en la cual lo podemos medir. Y en tu promedio así nacional, ¿cuántos test van tomando ya? Y nosotros ya tenemos más de 500.000 alumnos en nuestras trayectorias. No te olvides que tenemos unos años ya, ¿no? Y cuando los recibiste, de 1 a 100, ¿qué tenían? ¿Cómo? Cuando los recibiste, de 1 a 100, ¿cuánto medía el promedio? No, esto ha venido bajando cada vez más. La tecnología sube por el ascensor y el hombre sube por la escalera. O sea que la distancia, la brecha digital es enorme. Si resucitara, por ejemplo, un neurocirujano del siglo pasado, huiría espantado del quirófano, no sabría qué hacer. En cambio, un maestro se sentiría a sus anchas en el aula moderna, porque mucho no ha cambiado, más o menos más de lo mismo con un poco de tecnología. Ahora, Horacio, si vos coincido, ¿no? Y he escuchado en una entrevista con un médico, decía que hoy somos menos inteligentes que lo que éramos en las cavernas, ¿no? Que la capacidad de resolver problemas era mayor antes que ahora, ¿no? Pero sin entrar en esas conjeturas, ¿no? Cuando vos recibís a la gente con este nivel de aprovechamiento cerebral por debajo de lo normal, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Hacia dónde se transita? Si nosotros inmediatamente les hablamos del benchmarking, ¿no? Que es una metodología que vos debés conocer muy bien y que utilizan las empresas. Pero bueno, también la pueden utilizar las personas. Yo lo entiendo como benchmarking, como compararme con la competencia, ¿no? ¿Qué es eso? Es la comparación con la competencia. En este caso, el benchmarking, tal como lo hacemos nosotros, consiste en compararte con los niveles de excelencia. Porque la comparación la podés hacer con uno que está como vos y no vas a ganar nada. Pero si vos te comparás con un modelo de excelencia, vas a decir, la pucha, ¿qué es lo que me separa? ¿Qué tiene este hardware, qué tiene este cerebro que no lo tenga yo? Justamente es muy interesante la experiencia que se hizo con Einstein. Sabés que Einstein donó su cerebro a la humanidad. Él mismo pensaba que debía tener algo maravilloso dentro de su cerebro. Sin embargo, estaba equivocado. Cuando se investigó el cerebro de Einstein, era igualito al de cualquiera de nosotros. Quiere decir que la diferencia no estaba en el hardware, sino en el software. Lo que tenía Einstein es que era un adelantado para la época porque había aprendido a usar en forma simultánea los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué significa esto? Que si Einstein tenía un método y no podemos copiarle el hardware, sí le podemos copiar el software, porque él lo dejó asentado en muchísimas frases, como por ejemplo que en época de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, justamente, estudiando el software de Einstein, lo podemos emular. Podemos decir, en vez de utilizar este software tan mediocre que estoy usando ahora, ¿por qué no utilizo un software excelente y aprendo a compararme con los cerebros más brillantes y hacer lo mismo que ellos hacían para hacerlo? ¿Vos entendés que es sectorial esto, que hay disciplinas, profesiones, actividades que requieren de un determinado software y otras que requieren de otro determinado software? Y personalidades que son más afines a un software y no a otro, ¿no? Sí, cuanto más especialista se vuelve la persona, peor es, porque el especialista tiene un martillo, entonces todo lo que ve le parece un clavo, pierde la generalidad, la globalidad. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Primero aprender a usar el cerebro como una totalidad y después sí especializarse, pero no que la especialidad te esté marcando el rumbo, porque si no vas a ver un problema parcial, como está pasando ahora,
Nuestro país está destruyendo la economía porque se especializó en la parte sanitaria y no quiso ver el todo. ¿Cómo hacer para buscar una coordinación entre lo económico y lo sanitario? Entonces es probable que mueran mucho más argentinos por las medidas que se están tomando ahora por otras enfermedades que por el mismo problema por el cual estamos todos en cuarentena, ¿no? Quiere decir que lamentablemente no solamente somos malos nosotros individualmente, somos malos como país, porque no puede ser que un país argentino, y haciendo benchmarking, comparémonos con Japón, por ejemplo. Japón no tiene nada, es una isla en la mitad del océano. Si lo damos vuelta no se le cae nada. Sin embargo, Japón siempre es una potencia internacional. Argentina tiene todos los recursos naturales y sin embargo falla en la educación de su gente y por eso no le sirve tener todos los recursos naturales. Yo creo que intrínsecamente no hay un problema en las personas. El cerebro, lo que tiene de bueno el método Hilbert, que es el que enseñamos nosotros, es que el cerebro es el mismo en todas partes del mundo. La diferencia que hay es la educación que reciben. Por eso Finlandia, que era un país pobre, hace una X cantidad de años, dijeron, tenemos que dejar de ser pobres y para eso tenemos que invertir en educación. Y hoy, en Finlandia, las estrellas de la sociedad no son los ricos y famosos, son los maestros, que deben tener título universitario y son las verdaderas estrellas de la sociedad. Este es el camino equivocado que siguen nuestras naciones, nuestros países, que son gobernados por el populismo, y a partir de ahí todo lo que es excelencia se intenta destruir, como por ejemplo ahora están intentando destruir a las grandes riquezas. El impuesto que se está por generar ahora en la Argentina, el impuesto a la riqueza es una aberración, porque es, como decía Einstein, querer combatir la ignorancia o desarrollar la inteligencia eliminando a los genios, que son el benchmarking que tenemos que hacer, compararnos con los que son exitosos, no con los mediocres que nos están gobernando, que nos están llevando cada vez a un peor destino como nación. Vos sabés que, Horacio, haciendo un poco foco en lo que decís y en estas más de 60 entrevistas que ya vengo haciendo, una de las cosas o una de las grandes preocupaciones, hay montones y algunas que se repiten en los distintos entrevistados, que la mayoría fueron empresarios, ¿no? Una de las preocupaciones es el avance del traslado de actividades repetitivas a organismos cibernéticos, inteligencia artificial, etc. Esta tarea se había iniciado muchos años atrás, pero se venía retrasando producto de cuestiones sociales, sindicales, ¿no? Del cuidado de las fuentes de trabajo. Lo que de una forma disparó esta pandemia es una automatización mucho más rápida, esta mutuación de la sociedad. Esto va a dejar una enorme cantidad de personas sin trabajo. Lo que iba a ser lento en el tiempo y se iba a estirar lo más posible, hoy ya no se estiró más. Una de las constantes de estos empresarios, muchos de ellos que nunca habían hecho tareas de home office, nunca habían trabajado en su casa, dijeron no voy a volver a mi casa. No voy a volver al trabajo, me voy a quedar en mi casa o la mayor parte del tiempo lo voy a pasar en mi casa. Esto funcionó, la gente trabaja, la puedo controlar, puedo auditar a la gente que trabaja conmigo tanto o más que cuando estaban al lado mío en la oficina. En fin, empezó todo un proceso de transformación. La cantidad de oficinas, metros cuadrados que van a quedar sin alquiler van a ser enormes, se van a tener que transformar en otra cosa. Entonces, todo esto va a dejar un montón de personas sin trabajo, rubros como el gastronómico, cuánto tiempo va a tardar de nuevo en abrirse, el turismo, ¿no? Cuánto tiempo va a tardar la gente en volver a recorrer el mundo. Entonces, esto nos puede poner en la situación de tener que hacer un gran plan mundial, un gran plan social, digamos, donde le vas a tener que ayudar a la gente a que pueda vivir y tratar de reinsertarla en el mundo laboral. Por ejemplo, yo, si tuviese recursos económicos hoy, si mi negocio funcionara más en esto que estamos haciendo ahora, que es la producción de contenido, y yo tendría que emplear a 2 o 3 personas, porque no puedo contestar las preguntas que me vienen, no puedo administrar el contenido rápidamente, no puedo editarlo. O sea, hay gente que se va a quedar sin trabajo, pero hay muchas especialidades que van a requerir mano de obra. Entonces,
todo esto que te estoy diciendo viene a que, ¿qué pasa cuando el mundo se encuentra en una situación de plan, digamos, ¿no? Y le llega dinero por existir. ¿Qué va a pasar con el conocimiento? ¿Va a haber gente que se va a dedicar a no hacer nada o va a haber gente que se va a dedicar a usar ese tiempo libre para ser creativo, para crecer? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que es imposible hacer predicciones, ¿no? Porque todas las predicciones han fallado, inclusive la de Bill Gates, que predijo hace 5 años lo que iba a pasar hoy, y sin embargo nadie le hizo caso. Aunque seas un buen predictor, no significa que la realidad te acompañe, porque tenés que trabajar en equipo, y lamentablemente las ideas que tuvo Bill Gates de lo que había que hacer en ese momento, nadie las siguió. Nosotros lo que estamos intentando más que nada es crear conciencia, salida laboral, de manera tal que nuestros alumnos puedan elegir una especialidad de instructores en metodología intelectual. Como nosotros enseñamos a usar el cerebro, que es lo más valioso y lo menos inexplorado y lo menos educado de la gente, estamos haciendo carreras de instructor en metodología intelectual que incluyen una franquicia que llamamos franquicia social. La franquicia social se diferencia de la comercial, como podría ser la de McDonald's, es que no se necesita dinero, se necesita ganas de progresar, se necesita querer mejorar. Entonces nosotros los capacitamos a estos alumnos para enseñar el método. O sea que pasan a ser franquiciados sociales y pueden vivir en cualquier lugar del planeta. No hace falta que estén en la Argentina ni que estén en un país de habla hispana. Tenemos un método global para entrenar cerebros, que es el recurso que está más inexplotado, porque lo usan al 10% la mayoría de las personas, y si todos los seres humanos tuviéramos una mejor capacidad intelectual, porque justamente el capital social es más importante que el capital material. Está demostrando el caso de los países exitosos que no tienen nada, como hablábamos antes de Japón, ¿no? Entonces, el hecho de explotar el recurso intelectual a través de la franquicia social ha hecho que la gente empiece a tomar conciencia de que para qué voy a hacer el curso como alumno, cuando ya lo puedo hacer directamente como instructor, acompañar a mi familia en el crecimiento, a mis amigos, al barrio. Entonces, cuando empieza a progresar un barrio, puede empezar a progresar una ciudad, y cuando empieza a progresar una ciudad, puede empezar a funcionar un país. Nosotros estamos un poco descreídos de que la política... Sí, esta experiencia que vos te interesa esto de mejorar el rendimiento intelectual, ¿no? Esta experiencia que vos estás transmitiéndonos, que ya tenés plasmada en algunas franquicias internacionales, ¿qué es lo que llevan a gente en otros países tomar este desafío tuyo? ¿Cuál sería la llave para que tanta gente en el mundo se entusiasme con el proyecto de ILVEN? Bueno, se entusiasma por lo siguiente: el modelo que tenemos nosotros es único en el mundo, que es el modelo de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Schumpeter decía que un innovador, cuando es exitoso, destruye a una persona que piensa que tiene el seguro de éxito. Entonces, esa persona quiere morir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el innovador, ¿qué hace? Destruye al empresario exitoso, pero es beneficioso para la sociedad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos aplicado la destrucción creativa sobre el método ILVEN, que comenzó siendo solamente un método de memoria, un método de lectura, y actualmente abarca todo el cerebro completo. Entonces, justamente a través de la destrucción creativa nosotros nos aseguramos de ser siempre líderes, porque por más que aparezca un emprendedor que quiera copiar, nosotros ya estamos un paso adelante investigando nuevas tecnologías que hasta ahora no existen. Entonces hemos estado logrando justamente a través de esta franquicia que el mundo comprenda que nadie tiene nada asegurado y que Estados Unidos, que es el país líder del planeta, es el que tiene el mayor deterioro posible por la negligencia de mirar para el costado y dejar que cualquiera gobierne el país, ¿no? Tenemos un presidente norteamericano que dice que el problema del cambio climático no existe, y así del mismo modo negó la importancia que tenía el coronavirus. Entonces tenemos estudiantes
están acercándose al método ILBEN en todo el mundo. Por eso estamos acelerando también la traducción del método a otros idiomas para poder abarcar a todos los países, porque aún en los países que andan mejor, todavía no se trabaja bien en la educación de los niños, que son el capital del futuro. El niño es el padre del hombre, por lo tanto ahí hay que invertir, en los niños, porque están mal educados, ni siquiera se descubre. Vos sabés que la teoría de las inteligencias múltiples dice que la inteligencia principal del hombre es su vocación, saber para qué vino a este mundo. Pero la mayoría de las personas empieza a transitar la vida sin saber lo que quieren. Por lo tanto, no tiene potencia. Y entonces termina haciendo aquello que le permita sobrevivir. Nosotros estamos poniendo mucho hincapié en la orientación vocacional, en descubrir al genio interior y al mismo tiempo aplicando la teoría de las inteligencias complementarias. ¿Qué significa? Que el genio, una vez descubierto, no se quede encerrado dentro de la lámpara de Aladino. Porque ¿de qué me sirve descubrir mi genio interior, el empowerment, si yo no puedo desarrollarlo? Porque me faltan las inteligencias complementarias, como la emocional, la creativa, la estratégica, la digital, la ejecutiva, que consiste en saber ejecutar el plan. Porque yo puedo tener una excelente idea, aprender a tener ideas. De hecho, tenemos una fábrica de ideas para los alumnos, y también instalamos en el cerebro de cada uno una fábrica de ideas. Pero la idea hay que saber planificarla para llevarla a la práctica, porque si yo paso al planeo fracasar. Pero también debo saber ejecutar el plan, debo tener el cerebro entrenado, lectura veloz, mnemotecnia, técnicas de estudio, oratoria, redacción, inteligencia. Es decir, saber trabajar bien con el plan y estar bien rodeado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es inteligencia social. O sea que lo que hay que aprender es a convertir el espíritu, el empowerment, el poder interior, en materia. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que no lo hizo completo. El cerebro no fue ideado para el hombre, fue una pieza en evolución. Y recién evolucionó en los últimos 5.000 años como producto de que el hombre descubrió el alfabeto. El tallado del alfabeto en el cerebro, la lectura y la escritura, fueron las que convirtieron al hombre en el protagonista del universo. Y no los grandes animales, los que sabían volar o los que tenían mucha fuerza. Esta débil criatura al nacer, si es bien educada, cuyo cerebro no crece como la lechuga, no es un crecimiento natural, depende de la educación que reciba. Y ahí está la importancia de trabajar sobre el capital humano que se transforma en el capital social, que es lo que estamos descuidando nosotros en nuestro país. Por eso los exámenes internacionales de PISA, que organiza la OCDE, Argentina, por ejemplo, ocupa el 58 lugar entre 65 países que participan. Significan que dentro de 15 años, porque se hace con chicos de 15 años, estos van a ser nuestros dirigentes que ni siquiera comprenden lo que leen, que pueden ser tecnólogos y manejar muy bien un celular, pero que no saben manejar su cerebro. Sigue habiendo en Argentina una porción de gente que realmente es relevante o que puede tener un espacio en el mundo, como lo demuestran personalidades argentinas instaladas en todo el planeta en distintos rubros, ¿no? O eso se acabó. Es una característica en especial argentina, ¿no? Es decir, en todos los países hay gente inteligente, hay gente que ha hecho el curso de ILBE, por ejemplo, y se ha dotado de herramientas. Nosotros hace tiempo que trabajamos en Latinoamérica y encontramos en todas partes, hasta venezolanos encontramos exitosos en todas partes del mundo. O sea que no es una particularidad argentina. Es cierto, tenemos muchos argentinos brillantes en el mundo, pero ¿por qué han podido triunfar? Porque en otros contextos la cosa es más fácil. Acá hay que luchar con un contexto desfavorable. Para algunos no deja de ser ventajoso. Por ejemplo, los que somos resilientes aprendemos a salir de la adversidad, tenemos técnicas incluso hasta para aprovecharla. Pero en general el argentino no es que sea inferior. Nos han hecho inferiores porque llegamos a ser los primeros nosotros. Casi cuando vino Samuelson en la década del 50 del siglo pasado, el argentino pronosticó, por eso no me gusta hacer pronósticos, porque Samuelson pronosticó que Argentina iba a ser la próxima potencia mundial. No se dio cuenta que en ese momento estaba generándose en la Argentina un movimiento nuevo, un movimiento político que todavía nos sigue gobernando y que mira hacia dónde nos llevó. Quiere decir que el contexto
político es muy importante y los países que están funcionando bien son los que hicieron de la educación su política de Estado, como el caso que mencionamos antes de Finlandia. ¿Cómo imaginás que se puede evaluar el nivel de honestidad, ¿no? Hay muchos, hay mediciones de corrupción, etcétera, pero la honestidad del ser humano, ¿no? Del individuo, ¿no? Yo no he visto ninguna investigación de este tipo, ¿no? ¿Por qué a los argentinos nos da la sensación de que nosotros somos especialmente una sociedad que tiende a la picardía, a la viveza, al sacar ventaja donde a veces no corresponde, y de alguna manera no está criticado socialmente este criterio, ¿no? De la típica viveza criolla, ¿no? No es una característica argentina, sino que depende de la educación. La educación es la cultura del ejemplo. Si yo veo que en nuestro país, por ejemplo, los que roban, los que dirigen el país, los que están gobernando, vienen a haber cometido felonías de todo tipo, ser millonarios, son capaces hasta de destruir el aparato judicial y todo lo demás lo miramos simplemente porque no podemos hacer. Entonces tenemos dos posibilidades: o nos vamos del país porque es un país incorregible, o intentamos luchar, o los imitamos directamente. La cultura del ejemplo es terrible. En cambio, por ejemplo, en Finlandia, un ministro puede estar viajando en el colectivo y nadie sabe que está ahí. La diferencia que podemos obtener entre países que están bien como sociedad son aquellos en los cuales no hay más de 3 veces de distancia entre los más pobres y los más ricos. En Finlandia, por ejemplo, no hay pobres directamente. En cambio, en los países como los nuestros, la diferencia es de 100 veces entre los pobres y los ricos. Quiere decir que las personas aprenden a imitar lo que ven, aprenden a imitar a aquellas personas que son corruptas, aquellas personas que saben que van a estar 2, 3 años o ninguno en la cárcel, luego van a salir y van a disfrutar de esos beneficios, y que incluso la gente está tan mal educada que es capaz de seguirlo votando, como ocurrió, por ejemplo, en las últimas elecciones en nuestro país, donde volvió a ganar un gobierno que sus líderes principales, hasta el mismo presidente que tenemos hoy en día, dijo cosas terribles de la vicepresidente. Y sin embargo, hoy es amigo de ella. Quiere decir que en este contexto tan desfavorable, es muy difícil que nosotros podamos sacar al país de las ruinas. Porque incluso actualmente, hasta con la pandemia, se está pensando más en hacer política que en salir de la pandemia. Tal es así que no hay ningún plan de reconstrucción. O sea que seguramente ya estábamos muy mal, pero vamos a estar seguramente mucho peor. Entonces es realmente increíble que ocurran estas cosas, pero ya están acomodadas. Se ha venido creando un país en el cual, de ser el primero en generar la alfabetización de la gente, incluso antes de que Europa lo hiciera, hemos entrado en un descenso tan vertiginoso que somos capaces hasta de alterar los resultados de PISA, los exámenes internacionales, para obtener mejor calificación. O sea, hasta ese extremo hemos llegado. Horacio, un tipo como vos, ¿no? Una persona como vos tan exitoso en nuestro país y que has tenido la posibilidad de hacerlo en el exterior. ¿Por qué te quedaste en Argentina? Yo creo que son errores que uno comete, ¿no? Errores que uno comete de joven, de no querer separarse de la familia. Tampoco tenés asegurado el cielo, ¿no? En ningún país donde vayas, porque fíjate, en Estados Unidos, que suele ser una meta para muchos, lo tenemos hoy gobernando a Trump, ¿no? O sea que todas las sociedades son reactivas al populismo. Es una fórmula muy marketinera de vender a los gobiernos que los ricos son los culpables de todo, que hay que atacarlos, y que entonces los pobres intentan seguir el camino que les están marcando estos ideólogos. Y lamentablemente es todo por un problema educativo. Y los nuevos líderes tampoco les interesa mucho la educación, porque la educación da resultado a largo plazo. Y ellos necesitan ganar las elecciones cada 4 años. Entonces no se pueden poner a educar al pueblo. Y más aún no les conviene, porque la fábrica de pobres es la que termina votando mediante prebendas a los gobernantes de turno.
Entonces, bueno, vos el sabés que hay tema más que una... nada hoy en día es convertirse en un ciudadano del mundo global. Es decir, uno vivir en la Argentina, pero ser un ciudadano del mundo global y aprovechar la tecnología que posee, como en nuestro caso, el manejo del cerebro, para intentar generar polos positivos en todas partes del mundo y ver si de alguna manera vamos hacia un gobierno mundial, que es lo que se necesita. La pandemia está mostrando hoy la necesidad de que el gobierno sea mundial, porque nadie se va a salvar de la pandemia, porque le va a volver en algún momento si no se logra que todo el mundo supere las enfermedades. Entonces, siempre tenemos la esperanza de que nuestra prédica sea beneficiosa, que mucha gente que ha hecho el curso nos recomiende, pero cuando tratamos con los políticos es muy difícil que le den a la educación una prioridad porque muchas veces va en contra de su propia conveniencia. Horacio, muchas gracias por haberme abierto la puerta de tu casa, gracias por acercarnos tu pensamiento, que siempre a mí me deja muchas más preguntas, ¿no? Para seguir larga la charla. En estos 30 minutos volcaste un montón de contenido, espero que nuestra audiencia lo sepa disfrutar como lo he hecho yo, ¿no? Y Argentina Me Productiva gustaría siempre invitar abierta, ¿no? a toda tu audiencia a que pueda realizar un test, ¿no? Después lo del Bien, curso se verá, pero que vamos a hagan un ponerlo, test. sí, vamos a ponerlo al pie de la entrevista, vamos a transmitirlo de esa manera para que la gente pueda acceder a este beneficio que vos le das. Exactamente. Muchas Muchísimas gracias por haberme gracias, ¿eh? entrevistado. Gracias, Horacio. Un abrazo.